educación, la misión de la educación, pero la misión inconfesada de la educación es mantener a la gente igual, que no cambie. La educación, yo digo que es el socio invisible de lo que Eisenhower llamaba el complejo militar industrial. La educación es para tener trabajadores, no es para tener desarrollo humano. Y el problema, yo creo, es que sin desarrollo humano no hay evolución social. La sociedad está muy mal y tendría que evolucionar la sociedad para que se resuelva la crisis social multifacética. La conciencia es nuestra esperanza. Un sistema creado por el sistema económico para crear una fuerza de trabajo apropiada y para que la gente obedeciera mandatos y para que no pensara mucho por sí misma. Se impone conformidad, y Bourdieu, un sociólogo francés, ha acuñado el término el sistema reproductivo, que la educación es para reproducir una forma de ser, que es la manera de ser que tenemos. Pareciera que somos buenas personas, que tenemos un mundo loco, y no se sabe por qué, pero la verdad es que el problema del mundo somos nosotros, que nosotros creamos el mundo loco, no reconocemos nuestra locura, así como los locos en general no reconocen su locura. Y también es porque el tipo de locura de que padecemos es un tipo tan igualito que se acuña una y otra vez en cada ser humano, que no se reconoce uno como diferente, uno es normal. La normalidad, esta estadística, nos hace no darnos cuenta de que somos no sanos. Claro, hay que ser normal, porque hay un imperativo de conformidad. Hay que ser como todos somos. Y eso, como todos somos, yo lo llamo la mente patriarcal. Una mente voraz. Queremos más, queremos crecer, queremos dominar. Una mente hegemónica que quiere competir y llegar al tope antes que otros. Una mente represiva, una mente que no le da espacio al niño interior, no es sensible. La gente no sabe lo que le está pasando. Bienvenidos a todos y todas a un nuevo capítulo de la Hora 25, un lugar imaginario para comprender de mejor manera el mundo. Están pasando muchas cosas, necesitamos detenernos sobre las cosas que son trascendentales. Solo sobre esas, porque si no, no tendríamos foco de ninguna cosa y veríamos medio todo borroso. Es importante distinguir qué es lo importante de lo accesorio. Y en este capítulo vamos a hablar sobre la vuelta a clases, la presencialidad y la resiliencia. Y para conversar sobre todo lo que ahí nos vamos a ir topando, porque usualmente está todo trenzado en la vida y uno entra por un lado y termina saliendo por cualquier otro, tenemos de invitada nuevamente a Viviana Tartakovsky, ¿cierto? Tartakovsky. Bienvenida, Vivi, qué bueno tenerte de nuevo. La última vez estuvimos conversando sobre bullying. Sí, totalmente. Muchas gracias por la invitación y feliz de compartir este espacio conversacional y feliz de quienes nos escuchan también de poder ser un aporte, ojalá, en las vidas de esas personas. Hemos tenido hartos invitados psicólogos y psicólogas. Es también una meta que me he puesto también de poder traer temas que son más de psicólogos en general, pero que se percibe en el ambiente que se están echando de menos en la conversación más societal, más cultural. Son temáticas que debiéramos abrirlas, debieran estar en el Mineduc, debieran impulsarse. Hay un montón de cosas como la resiliencia, que debieran ser parte, pienso yo, del currículum, la inteligencia emocional, las relaciones afectivas, el mundo de las emociones. Creo que tienen que ir saliendo un poco de la esfera de la consulta, de los espacios de psicólogos, y tienen que volver a la cultura porque habla de lo que somos, de nuestro convivir. Exactamente. Si te fijas, Eva, en lo socioemocional empezó a hablarse en las escuelas, recién a lenguajearse, producto de la pandemia. Antes prácticamente las emociones no circulaban, no estaban como en la vereda pobre, podríamos decir, de los distintos espacios educativos. Y por otra parte, recién hace poco tiempo atrás la UNESCO decreta la resiliencia como parte de las competencias para el siglo XXI, te fijas, en términos de la educación. Entonces, de alguna forma, si te fijas, siempre las políticas públicas son más bien reactivas que proactivas,
y van instalando temáticas de cómo salvaguardar la salud mental, pero a posteriori de la ocurrencia de un evento tan estresante, tan complejo y con tantos ribetes como fue la pandemia y sigue siendo la pandemia. Pues, sí, porque además en el pleno corazón de la pandemia estaba muy en boga el tema de la emocionalidad de los niños, de los profesores, de los alumnos en general, pero con esta vuelta a clase y todo lo que pasa todo el rato en los medios, siento que se nos está yendo de nuevo. Siento que lo teníamos en el centro, lo estábamos mirando, la importancia de acompañar a los niños en su emocionar, en una educación contextualizada, que les hiciera sentido desde ahí. Y ahora como que ya volvimos a clase, cambio de gobierno, guerra, esto, inflación, y como que se nos va de nuevo. Entonces digo, no, paremos un poquito. Esto era importante y lo va a seguir siendo siempre. Entonces, bueno que sostengamos, yo digo, para reflexionar, para comprender, es necesario detener un poco el mundo. Porque si no, una cosa sucede a la otra, sucede a la otra, y nunca tenemos suficiente tiempo en la conciencia. Entonces vamos a sostener, vamos a traerlo de vuelta, lo vamos a poner en el centro. Y empecemos por una breve definición general de resiliencia para poder ir derivando donde nos lleva. Claro, hay muchas definiciones de resiliencia, pero yo te diría las más actuales y las que más por lo menos me hacen sentido son de Stefan van Istendal, que habla de esperanza realista. Y es como, por una parte, percibir que estamos en un contexto de complejidad, que todavía estamos en este caso en una pandemia, en una sindemia, como lo habla la bioética. No estamos en un mundo ideal, no existe un mundo ideal, y es de alguna forma cómo sobrevivo desarrollando estrategias de autocuidado, ¿cierto?, que las podemos detallar más adelante, y estrategias de cocuidado para poder subsistir en este mundo cambiante y desarrollando aprendizajes a partir de esa experiencia. ¿Te fijas como que algo que está a la base de la resiliencia tiene que ver con la construcción de vínculos, la construcción de comunidades que te permitan resiliar y sostenerte en un contexto de adversidad? Entonces, hace algún tiempo hubo una literatura como adversa al concepto, pensando que resiliencia era resistencia, yo me la puedo solo con todo, y la verdad es que no es así, es todo lo contrario. Te fijas, es una actitud, yo diría, más que va desde el paradigma de la colaboración versus la competitividad, que está asociada, ¿cierto?, a la relevancia de los vínculos en la construcción de tu identidad personal, y cómo esos vínculos finalmente posibilitan el sobrevivir, y sobrevivir con una mochila de aprendizajes frente a las distintas dificultades que se nos presentan en la vida. Sí, me parece súper interesante. A veces en psicología organizacional se habla de la gestión del conocimiento, como de la gestión de la inteligencia organizacional, que tiene que ver con gestionar el conocimiento que se va generando en distintos lugares de la organización. Uno en la sociedad también ve que en algunos focos se va dando más la resiliencia, pero que termina un poquitito encapsulada. Por eso yo decía al principio del programa como que tenemos que llevar esto que se está generando en este espacio y traerlo a la palestra más societal, porque son aprendizajes que requieren que se dé un contexto, que se dan en un contexto de sentido, que se generan aprendizajes contextuales, pero tenemos que ser bien hábiles en identificarlos y transversalizarlos a la sociedad, porque como tú dices, es tremendamente intuitivo pensar que esta, si la podemos llamar competencia, habilidad, recurso, en un mundo tan cambiante y con tantos riesgos percibidos en general, creo que es muy pertinente abrazar este concepto, estrujarlo, pero sobre todo masificarlo a lo que más se pueda. Absolutamente, y si te fijas, de alguna forma las personas que nos hemos interesado por el tema de resiliencia provienen de distintos mundos, que eso también yo lo encuentro bien cautivador, por lo menos para mí, desde el mundo de la educación, desde el mundo de la psicología, desde el mundo de la filosofía. Entonces, de alguna forma es un concepto que se ha ido co-creando y co-construyendo, y también ha ido cambiando, ¿cierto?, desde los autores iniciales hasta las conceptualizaciones más pertinentes, más actuales, que eran las que yo te mencionaba recién. Entonces, desde ese lugar, yo creo que es absolutamente contingente, porque te hace como, es todo lo contrario de lo que la gente piensa en términos de que ver la vida de colores. Sí, yo puedo ver ciertos matices de colores en mi realidad, pero reconociendo que estoy en una realidad compleja, que es lo contrario a lo que pasa con este retorno a la presencialidad, ¿cierto? Lo que tú decías recién, como desde este negacionismo, como si el volver a clases fuera absolutamente bueno para todas y todos, para todas y todos los niños, para todas y todos los profesores, cosa que no ha sido así, y que por algo el bullying se disparó en los últimos tiempos. Entonces te fijas que de alguna forma algo que yo recojo de ese concepto de resiliencia tiene que ver con que tú resilias
de una manera distinta que yo, de una manera distinta de quien nos escucha. Cada uno tiene sus propios mecanismos para resiliar. ¿Te fijas? No había escuchado la conjugación resiliar. Sí. Yo resilio, tú resilias. Sí. No había escuchado nunca. Esta vez se puede ocupar como verbo, que también eso es súper bonito, porque en el fondo es como resiliamos en conjunto. Entonces, no sé, me pasó, yo te contaba, fui a La Pintana a hacer una intervención en un colegio y claro, la pregunta era con los profes, ¿qué los ha sostenido este tiempo? Entonces los profesores decían, mi marido, mi pareja, hacer yoga. Te fijas, todas esas cosas que nos sostienen emocionalmente en un contexto de complejidad absoluta, son para resiliar y son muy diferentes según las distintas personas. Entonces también es interesante el concepto porque no hay bueno ni malo, te fijas, se hace colaborativamente porque está esto del co-cuidado, de cuidar al otro, y por otra parte te exige y te implica estar imbricado en relaciones profundas, ¿cierto? No es tener 8.000 amigos en Instagram ni en Facebook, sino que es tener redes profundas que te permitan conversaciones importantes en tu vida y que te sostengan emocionalmente. Muchos estudios señalan la cualidad y la calidad del vínculo con muchos fenómenos relevantes en distintos planos, depende del contexto que uno lo piensa, aparecen coherencias, pero en el tema societal es la calidad del vínculo, es como decir, es como el entramado, si es un entramado con lianas o con hilos, es la cualidad del vínculo la que puede darte un sostén cuando el peso es mucho, y ahí te das cuenta si has invertido bien, aunque no me gusta el término invertir porque es muy capitalista, pero si te has preocupado de valorar y intencionar cuidarnos, que es este vínculo que se da, porque para que haya un vínculo de dos para arriba, necesitamos dos. Y es tan importante el vínculo y a veces está tan perdido en estos mares de sentido. Incluso yo creo que los psicólogos, que si bien lo resaltamos, tampoco es una temática, pienso yo, que se haya posicionado tan en la parte de arriba. Porque finalmente la calidad del vínculo es casi el sentido de la vida, diría yo. Lo conversábamos con Juanita Rojas hace unos capítulos de la importancia del vínculo. Sí, yo creo que ahí estamos harto en deuda. Lamentablemente yo creo que uno tiene cierta esperanza de que eso cambie, pero nuestra profesión ha estado como pariente pobre de la salud mental. Te fijas, hoy día hay más estudios, se habla de One Health, como este concepto de salud más integral, te fijas, pero es súper reciente, en nuestro país no se da, y un poco yo creo que casi que debiese ser parte de una política pública el cuidar y resguardar la salud mental de todas y todos los ciudadanos, porque si te fijas, Eva, lo que uno observa hoy día es que frente a una pandemia que generó efectos archiestudiados en la salud mental de todas y todos los chilenos, cada chileno y chilena tiene que pedir hora en el consultorio, le van a dar hora en 3 meses más con suerte, y si no tienes los recursos para pagar un colega, los colegas tienen llenas las consultas también privadas, entonces si tienes acceso a eso tampoco va a ser tan fácil. Entonces de alguna forma es súper triste porque si uno no lo analiza macrosistémicamente es como un problema macrosistémico, hoy en día se está abordando de forma individual. Sí, y finalmente se recarga el sujeto, ¿te fijas? Y no se recarga el sistema, o más bien se hace cargo el sistema de eso que está ocurriendo en las personas que son parte de esa sociedad. Es súper interesante ese punto porque la otra vez leía un paper de un psiquiatra, qué sé yo, que de alguna forma daba cuenta de que nos están vendiendo enfermedades individuales cuando en realidad la enfermedad las patologías son grupales, social, claro. Es social. Y ese cambio de paradigma te habla mucho porque finalmente, claro, como un modelo más médico que se centra como tiene que aparecer un síntoma primero para poder acceder a un tratamiento y estamos vehiculizados hacia allá, ya cuando alguien está sufriendo pasa al psicólogo, pero nos estamos perdiendo todo lo que está como prevención. Exacto. Yo sé que hay programas, yo lo sé, pero por ejemplo indicadores como cuántos psicólogos aparecen en la tele hablando de estas cosas, uno daría cuenta con baja frecuencia. A pesar de que venimos saliendo de no todavía del todo hemos salido, pero el corazón de la pandemia era terrible, el nivel de angustia de la gente, los problemas de convivir. Yo decía, una cosa es que nos casemos y otra cosa es que estemos en cuarentenados. Exacto. Son desafíos distintos. Totalmente. Desafíos distintos. Y ahí estábamos como la importancia del autocuidado, de la inteligencia emocional, y como que de repente ya volvimos a clases, y no, pues tenemos que seguir indagando esos aspectos, sostenerlos. Y no dejar de hacer las prácticas que aprendimos en esos momentos para autocuidarnos y cocuidarnos.
yo te contaba, a mí me encanta estar súper vinculada con el medio, no solo porque sí se liga lo académico con el terreno, porque falta tanto de eso. Entonces, de alguna forma, siempre trato cuando me invitan a un colegio de ir como sea, ¿te fijas? Y de eso precisamente me surge esta reflexión, porque ayer una profe me decía, pucha Vivi, sí, pues cuando estábamos en confinamiento yo hacía yoga todos los días y ahora lo dejé de hacer. ¿Te fijas? Entonces prácticas que la gente empezó a generar de autocuidado para poder sostenerse emocionalmente, ir a terapia, hacer yoga, cocinar, tejer, bordar, todo lo que usted hizo, de alguna forma después dejó de hacerse. Y ahí volvemos como a este negacionismo, como aquí no ha pasado nada, no ha habido ninguna repercusión con la pandemia, los niños volvieron con los mismos aprendizajes online que presencial, cosa que es absolutamente mentira y también está siendo demostrada hoy día. Entonces, de alguna forma es como, hagámonos cargo que no somos los mismos que hace 2 años, que estos 2 años generaron efectos nocivos en nuestra salud mental y, por supuesto, en la educación, donde las brechas se acrecentaron infinitamente. O sea, los chicos que estudiaron en colegio privado, podríamos decir que tuvieron muchos más factores protectores, ¿te fijas? Buen internet, etcétera, versus chicos que estuvieron no colegio, porque cuando no había internet, pensemos en comunas rurales, en comunas de extrema pobreza, ahí no hubo colegio, no hubo almuerzo. Entonces, es como aquí no ha pasado nada, no es nada, ¿cierto? No es nada sano, porque esta Claro. cuestión de echamos las cosas debajo de la alfombra ya parece la cordillera de todas las cosas que echamos debajo de la alfombra, porque nosotros en este programa muchas veces hemos señalado el hecho de que el ritmo de lo digital, de los medios, es muy rápido para quien busca comprender y aprender e instalar aprendizajes que, como señalaba, se van dando en distintos lugares de la cultura, de la sociedad, de las regiones. Entonces, si no hay una valoración de esos aspectos y gente que detenga un poco el mundo o tome perspectiva, es que nunca logramos llegar a la comprensión que es la que nos transforma. Seguimos acumulando tips, las 10 prácticas de, los 10 aprendizajes de, las 7 técnicas de, pero eso sirve, ilumina, pero sin una reflexión que toque nuestro ser, y ahí hay un tremendo trabajo porque llegar al ser de uno no es tan fácil. Necesitamos volver a recuperar la lentitud del comprender. Y eso yo te diría que es un proceso lamentablemente a larguísimo plazo. Y también como que las políticas públicas se flexibilicen y tomen en consideración estos aspectos, también es difícil de que ocurra. Por ejemplo, no sé, yo creo que algo interesante que se ha observado hoy en día es que por lo menos la jornada escolar a nivel público se ha disminuido. Esto fue una medida recientemente tomada, lo cual me parece bastante comprensible, dada la salud mental de los niños y las niñas, de los profesores, pero te fijas, todavía hay pruebas estandarizadas para medir ciertos niveles de aprendizaje en los distintos cursos. Entonces, no sé, por la profesora el otro día me decía, en tercero básico tengo que tomarles una prueba y les va a ir a todos mal porque nadie sabe leer y escribir en tercero básico. Entonces, ¿quién se hace cargo de eso? ¿Te fijas? Y ahí está como el sufrimiento de aquel profesora o profesor de cómo lo hago para que este niño aprenda. Tengo que hacer primero como cumplir con los objetivos o los resultados de aprendizaje de primer año básico, o me pego un salto a tercero, pero no lo voy a lograr porque no me puedo saltar ese aprendizaje que es previo para lo otro. Entonces te fijas que hacerse cargo de aquello, pucha, que hace falta en los niveles macro. Claro, porque en lo macro usualmente uno pudiera decir, o hay una mirada comprensiva que es lenta y casuística y compleja, y por lo mismo usualmente termina abandonada y terminamos con, no, acá están los 5 indicadores y esto es lo que se tiene que lograr, porque de alguna forma es más administrable, pero no que sea más administrable significa que sea más coherente o pertinente lo que estamos haciendo, porque uno podría decir, ¿sabéis que vamos a parar 2 meses y vamos a hablar de resiliencia? O ¿qué le pasó a los niños? Si uno, claro, estábamos con el currículum pasando las cosas, pero los niños deben haber quedado con una cosa, bueno, depende de la edad y las cosas, pero oye, vivir una pandemia hasta los adultos nos sacudió y ahora como que hacemos con los mismos adultos como que no pasó nada, pero el nivel de estrés, de violencia, de agresión, de bullying, va alertando que, oiga, para un poquito, se está saltando la etapa en la cual uno dice, ¿qué nos pasó? ¿Qué aprendimos? ¿Qué me podrías recomendar? ¿Qué viste tú? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo nos sanamos? ¿Qué dolores o daños todavía están aquí? ¿Qué sentimos? ¿Estamos durmiendo bien? Todo eso no puede meterse abajo de la alfombra y hacer como que ya pasó, si todavía estamos aquí
está pasando todavía. Entonces todavía hay gente que se está enfermando, entonces de alguna forma este negacionismo y yo digo, chuta, ¿qué nos tiene que pasar para poder hacer esa detención? Como que ya te juro que perdí un poco, a pesar de que estudio resiliencia y creo que hay esperanza, a veces me desesperanzo también, honestamente, porque en el fondo digo, ¿qué más nos tiene que pasar para poder detenernos y decir ya, cómo está mi equipo de trabajo, qué cosas puedo hacer para que mi hijo o mi hija esté mejor, cómo lo está pasando mi hijo en el colegio? O sea, hay papás que todavía se están preocupando si les fue peor o mejor en matemáticas, cuando lo más importante debiese ser si está siendo feliz, si lo está pasando bien, si la vuelta a la presencialidad no le trajo alguna consecuencia. Piensa, Seba, en el sobrepeso en los niños y las niñas, el bullying que puede generar eso al volver a la presencialidad, porque si los jóvenes tenían toda la cámara apagada, como lo que nos pasó en educación superior. Entonces, de alguna forma, incluso tenemos lleno nuestro centro de atención psicológica en la escuela de psicología, que ofrecemos a la comunidad y a los alumnos de la universidad y a la comunidad también aledaña al mismo espacio, pero está lleno porque en el fondo, claro, al volver a la presencialidad te hace remirarte quién soy, mirarte al espejo, cómo me veo, cómo me ven mis compañeros, opinar en clase, cosas que hace 2 años no lo hacían, ¿te fijas? Entonces, Claro. toda la ritualidad que implica educarse presencialmente. Sí, y ahí aparece esta cosa como que es muy propio de los psicólogos, que cambiamos las preguntas. Porque claro, no es lo mismo de decir cómo te fue a preguntar cómo te sientes o cómo te sentiste. Porque el cómo te fue termina como bien, mal, me aburrí, no, y es suficiente. Pero Claro, una pregunta cerrada. Pero cuando tú abres la reflexión, decir cómo te sentiste, es una invitación a mirarse. Y en ese mirarse se encuentran cosas importantes y cosas accesorias que uno puede discriminar. Por eso digo, uno no puede estar con conciencia plena de todas las cosas del mundo. Es imposible, el sistema nervioso no está para eso. Pero la sabiduría implica saber distinguir, sí, cuáles de los aspectos que me están sucediendo sí son relevantes e irrenunciables, diría yo, si queremos sanar, crecer, desarrollarnos, lo que fuera que uno lo quiera entender. Entonces cambiar las preguntas, pues, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo lo estás pasando en el colegio? ¿Te fijas? Uno cuando observa conversaciones parentofiliales es como, ¿cómo te fue en el colegio? Bien, y ahí una pregunta cerrada, te fijas, de respuesta dicotómica, sí o no, que es muy distinto preguntar, hijo, cuéntame de tu día, y ahí le abres un espacio de, no, mamá, me pasó esto, no sé, con mi hija siempre tenemos esa charla, entonces, ¿cómo te fue en el día? Entonces empieza, oh, no, pasó esto, jugué a taca-taca, no sé, te estoy inventando. Y después después de un largo rato pasó a cómo te fue en la prueba de matemáticas, pero primero es el rodeo, te fijas, para que emerja el contenido que ella me quiere contar, porque eso es lo más importante para ella, en este caso mi hija tiene 8 años. Entonces, de alguna forma, si tú le preguntas cómo fue tu día, lo que primero te cuente tu hijo o tu hija, o su alumno, si no está escuchando un profe o una profa que no honro y admiro, lo que aparezca ahí en el relato va a ser lo que más le importó. Y no va a ser necesariamente la prueba ni el rendimiento, probablemente sean otras cosas. Sí, es lo que uno hizo un poco en crianza, bueno, y en general esta pregunta debiera ser es una buena pregunta para todos, a cualquier edad, en cualquier tipo de relación, porque justamente lo que tú señalas deja que el otro aparezca. Y es en ese aparecer donde un adulto o un profesor o una pareja o un padre, qué sé yo, cualquier rol, primero toma conciencia de lo que al otro le está pasando. Y es abierto, como tú dices. O sea, puedo decir, me sentí mal porque una compañera me gritó. Exacto. ¿Y cómo te sentiste? Y ahí, a continuación, buenas preguntas que empiezan con el por qué, que buscan el fundamento de, qué sé yo, por ejemplo, una compañera me gritó. ¿Por qué crees que te gritó? Ah, porque no había llevado comida, por ejemplo, no tuvo al recreo una comida. Y eso hace que el niño empiece a aprender una forma de indagar en el mundo. Claro, y también si tu hijo está muy bloqueado, en vez de preguntar por qué, puedes preguntar por el cómo. También. Fijas? Porque a veces los niños cuando están súper así como en la pataleta, ¿y por qué te portaste mal? Porque así. Nos quedamos ahí, se nos cierra. En cambio, si te preguntas, ¿cómo
lo hiciste para llegar a este estado, hijo? ¿O qué nos pasó cuando las parejas pueden metacomunicarse, ¿cierto? Sí. ¿Qué nos pasó? Que nos estamos tirando los platos y antes nos abrazamos y hacíamos el amor, ¿no se te fija? Entonces, el ¿qué nos pasó? Pucha, que son preguntas enriquecedoras y que abren espacios conversacionales súper importantes. Sí, y requiere atención porque en general uno describiría que cuando uno está en bienestar uno fluye. Exacto. Igual que en la vida, o sea, a menos que haya un quiebre o algo que rompa el fluir, uno fluye nomás. Y a veces cuando uno dice que pasa tan rápido el tiempo cuando uno está pasándolo bien. Porque claro, uno no está pendiente de lo que está pasando, está fluyendo nomás. Pero basta que alguna cosita haga como, y son esos como, las cosas que uno como psicólogo, o qué sé yo, diría, presta atención a eso. ¿Qué es eso que sonó como, ¿qué te pasó? Cosas así, y ahí empieza un poquitito el darnos cuenta de que ha pasado algo importante que requiere atención, que no puedes meterlo debajo de la alfombra. Exacto. Y ayer, por ejemplo, una de las preguntas más típicas de los profes era como, yo les preguntaba, ¿cómo se sienten unos con otros? ¿Son capaces de preguntarse? Por suerte era una comunidad educativa súper potente, yo encuentro muy resiliente. Entonces decían sí. Entonces yo les decía, siempre pregunten cómo están entre ustedes, porque por último, si alguien no quiere contarlo, no importa, pero al menos va a quedar claro de que esa persona es importante para ti. Entonces, te fijas ahí, dieron varios ejemplos. Yo les dije, por ejemplo, si llegó alguien que estaba nuevo en el equipo, entonces decía, claro, si a mí me preguntan cómo me siento, probablemente yo no responda y diga, no quiero conversarlo contigo si es alguien que no es de mi confianza. Yo decía, ya no importa, pero al menos la persona que lo escucha esa pregunta va a quedarse con la sensación de que me están viendo en este sistema. Sí. No soy un profesor o profesora, soy una persona. Que eso, pucha, que hace falta. Es interesante porque complejiza la comunicación. Porque si yo te pregunto, ¿cómo estás? ¿Qué está comunicando? No, le está preguntando. Pero no es solo eso, porque ya el hecho de que a mí me preocupe o me interese, ya también estoy comunicando que tú existes para mí. Exacto. Entonces se produce una metacomunicación que habla sobre el cuidado, la preocupación. Quizá un niño te dirá 10 veces, igual que siempre, y quizá no haya mucho contenido en eso, pero por lo menos él va a crecer sabiendo que hay alguien que se preocupa por cómo está. Exacto. Y eso tiene un efecto muy, muy importante en el autoestima, una serie de cosas. Oye, y hablando de resiliencia, supe que estás por lanzar un libro. Sí, estoy Cuéntame muy un poquito de eso. Sí, estamos súper contentas porque el 30 de junio ya va a estar disponible nuestro libro en formato físico, que habemos gente que nos encanta leer físico, no sé, yo me imagino que a ti también sea más que digital, pero va a estar en formato digital también. Y es un libro que co-creamos con distintas colegas de distintas nacionalidades y de distintas disciplinas. Entonces, de alguna forma, a mí me hace mucho sentido, espero que a la gente también, porque de alguna manera da cuenta de experiencias de resiliencia en distintos contextos, en distintos espacios conversacionales, en distintos espacios laborales, educativos, y básicamente tiene que ver con eso, con distintas estrategias que hicieron las personas para poder sostenerse frente a las crisis, principalmente la pandemia, pero también algunas intervenciones que algunas colegas hicieron incluso pre-pandemia y que después siguieron haciendo, y esa transformación que hubo que hacer en los periodos de confinamiento en los distintos países, algunos hubo menos confinamiento, otros más, etc. Pero de alguna forma también el hacer este trabajo fue como un resiliar colectivo, ¿cierto? ¿Cuál es el título del libro? Se llama ahí, como dice, la resiliencia sociocultural del siglo XXI. Y tiene otro subtítulo después, pero tiene que ver con esta co-construcción y colaboración de distintas miradas y distintos aportes que hizo cada una desde sus distintos países para poder sostenerse emocionalmente o sostener más bien a grupos de trabajo en los cuales nos desenvolvemos las distintas personas que formamos parte de este foro de resiliencia sociocultural, que le llamamos así. Interesante, vamos a ir a un spot y volver con el concepto sociocultural, que me parece muy interesante lo que ahí se distingue. Cuando uno dice sociocultural, hay algo que yo creo que tenemos que empezar a indagar en un país con excesivo énfasis político-económico, con muchas insatisfacciones sociales y con una cultura que hay que reparar o hay que armonizar. Creo que empezar a hablar de conceptos y instalar palabras como sociocultural es más que pertinente. Y si lo mezclamos también con resiliencia, yo creo que también Chile tiene harto que sanar. Totalmente. Y creo que vamos a ir por ahí. Quédense con nosotros y volvemos en un minutito.
Clínica Gastrosalud contamos con equipos médicos de excelencia y tecnología de punta para garantizar salud y bienestar a un excelente costo. Contamos con servicios médicos integrales especializados en tratamientos gástricos y programas completos para la obesidad. Realiza tus reservas de hora en la página www.gastrosalud.cl. En Clínica Apoquindo contamos con una infraestructura de primer nivel para ofrecer servicios de instalación de balón gástrico, pellet antialcohol, cirugías plásticas reconstructivas, cirugías estéticas, kinesiologías, psicología, psiquiatría, nutricionista. Visítanos en www.clinicapoquindospa.cl. Clínica Medical Home, líder a nivel nacional en hospitalización domiciliaria y servicios ambulatorios para pacientes agudos, subagudos y crónicos. Clínica Medical Home entrega a su disposición experiencia y trayectoria en salud a través de servicios especialmente pensados en las necesidades de cada persona, adaptando el concepto de comodidad a sus instalaciones y residencia mediante altos estándares de calidad. Visítanos en www.cmhchile.cl. Clínica Medical Home. En Logan Abogados contamos con profesionales altamente comprometidos con los intereses de nuestros clientes. Nuestro staff está capacitado para entregar mucho más que una asesoría integral y especializada, pues buscamos proporcionar la tranquilidad que sus intereses merecen y necesitan. Visítanos en www.logan-abogados.cl. En Clínica Nueva Costanera trabajamos día a día por tu salud y la de los tuyos. Contamos con una amplia trayectoria entregando salud y bienestar con servicios médicos integrales, gastroenterología, endoscopía, pellet antialcohol, programa de balón intragástrico, bioimpedenciometría, entre otras prestaciones. Visita nuestra página www.clinicasnuevacostanera.cl e infórmate de todas nuestras prestaciones. Bienvenidos de vuelta. Estamos indagando sobre algunos aspectos de la resiliencia, de la cultura, de lo sociocultural, de la necesidad de aprender algunas cosas, de acuñar, de aquilatar, de sostener aprendizajes. No podemos ir pasando y hacer como que no hubo pandemia. Pasaron muchísimas cosas durante la pandemia, que la pandemia todavía sigue. Y como buenos psicólogos nosotros sabemos que una cosa deriva en la otra y una cosa funda la otra y que no se pueden olvidar estas cosas. Y si hay olvido probablemente haya represión porque haya habido algún dolor ahí. Entonces estamos con Vivi conversando sobre, bueno, todo esto y ahí terminamos hablando para cualquier lado, pero habíamos quedado de lo importante de volver a mirar lo sociocultural. ¿Cuáles son las primeras distinciones que tú tienes para lo que uno debiera entender o qué hay dentro de lo sociocultural? Es como una pregunta sí, de tesis casi ya. Claro, y no es broma, pero si uno la simplifica o la ejemplifica, yo más bien diría, básicamente tiene que ver con distinciones que se pueden articular en los distintos sistemas. Entonces, no es lo mismo haber vivido la pandemia en Chile, donde estuvimos encerrados mucho tiempo, que en España, por ejemplo, donde concretamente con mi maestra Ana Forés, se las recomiendo a quienes les guste el tema de la resiliencia, googlearla. Ella es una súper interesante educadora que habla sobre el tema de resiliencia. Y precisamente, claro, te cuento, hicimos estas postales de resiliencia cuando en Chile estábamos confinados y ellos solo se confinaron 2 semanas. Y fue muy bonito porque en el fondo se intercambiaron los estudiantes de 2 cursos, uno de Chile y otro de España, mensajes en relación a cómo se estaban sosteniendo emocionalmente frente a la interesante pandemia. La práctica. Y es muy bonito en términos audiovisuales. Después ahí cuando vean el libro uno puede hacerle clic ahí al ¿cómo se llama? Al código QR y salen las postales que me autorizaron los alumnos y las alumnas de mostrarlo. Muy bonito gráficamente. Y en el fondo ahí tú encontrabas diferencias y encontrabas semejanzas, ¿te fijas? Entonces, por ejemplo, diferencias había abismales, porque en el fondo, como te comentaba, los periodos de confinamiento extremo, en España no hubo, hubo muchas más libertades. Ahí hay temas políticos, culturales, que se entremezclan. Pero había muchas semejanzas.
el extrañar la sala de clases en los periodos en que se estuvo encerrado, el sentir que por online no era lo mismo. Muchos hablaran de los conflictos familiares y cómo eso les impactaba en términos de el aprendizaje también que estaban sosteniendo en la universidad. Hubo un grupo ahí muy bonito que hicieron una lista de canciones que habían escuchado en esos periodos, en el periodo de pandemia, creo, crítico podríamos decir, y crearon en Spotify su playlist. Le pusieron hasta un nombre, ¿te fijas? Entonces, gente que no se conocía, que se conoció a través de este intercambio de postales, que era una técnica que ya ocupaba Ana Forés con otros grupos, y ahí era muy interesante porque aparecía lo sociocultural muy fuerte, ¿te fijas? En términos de las políticas públicas, de cómo se estaba manejando la pandemia, de lo que les pasaba a chicos y chicas de edades muy similares, porque estábamos hablando de 20 años, por otra parte también como finalmente los aspectos semejantes eran muy interesantes de apreciar, como esta cosa de el develarse ciertas situaciones familiares que antes pasaban inadvertidas, el detenerse, esta obligatoriedad de estar en la casa, de estar presente, de ver que el papá peleaba con la mamá, de ver a la mamá llorando, de ver que el papá perdió el trabajo, esas situaciones yo te diría eran muy similares. Entonces, esa mirada como sociocultural te posibilita eso, pues, finalmente, como descubrirse en las cosas que se pueden encontrar o que se pueden mirar de igual forma, de forma análoga, y también las distinciones que posibilitaron hoy día tener situaciones de salud mental muy distintas en los diferentes países. Qué interesante el contraste que se debe haber encontrado ahí, no solamente porque somos países distintos, continentes distintos, sino que en plena pandemia una mirada un poquitito más laxa aparentemente y otra bastante más radical, que estábamos acá. Y viéndose que se generaban situaciones esperablemente humanas, porque podemos estar en cualquier parte del mundo y uno puede con cierta certeza decir, más o menos como especie nos pasa más o menos lo mismo, con todas las particularidades contextuales, socioculturales, qué sé yo, coyunturales, de edad, etapa, todo eso. Pero ahí llegamos como un poco al plano de la especie, de que somos seres mamíferos, qué sé yo, vinculares, que necesitamos lazos afectivos, como decía Humberto Maturana, quien se priva de amor se enferma. Exacto. Y la pandemia también desnudó que el convivir, como tiraba un poco la talla, que una cosa es que nos casemos y otra cosa es que estemos en cuarentenados, un poco en son de broma, pero sí desnudaba que muchas relaciones se sostenían en la dosificación del encuentro. Totalmente, plenamente, o sea, fue todo un desafío. O sea, eso mismo lo relataban las y los jóvenes que participaron de esta experiencia que yo te comentaba, Seba, de cómo les era tan difícil buscar incluso un espacio físico donde instalarle el computador, donde estudiar, cómo estudiaban en la cama y se quedaban dormidos. Te fijas, ese tipo de experiencias ocurría tanto en España como en nuestros estudiantes de la Universidad Bernardo Higgins en psicología. Y de alguna forma fue la experiencia, después ellos la evaluaron y encontraron, de hecho algunos todavía mantienen contacto hasta el día de hoy, y esto fue el primer semestre del 2021. Entonces de alguna forma es como cómo lograron también sostenerse a partir de mirar a un otro que vive en un país muy lejano y decir, oye, a este chico le pasa lo mismo que a mí, también se siente solo, también se dio cuenta que los 1000 amigos en Instagram no están ahí cuando quiero llorar con alguien. ¿Te fijas? Ese tipo de cosas aparecieron en los relatos y las imágenes que presentan en las postales, que esa es la riqueza también de las postales, que son con esto analógico, como decía Václavic, ¿cierto? Aparece y te genera distintas posibilidades de mirar también una imagen. Pues te fijas, tú te sitúas en distintos lugares y ves cosas distintas. O sea, de alguna forma, ese acompañamiento también les posibilitó resiliar de alguna forma, porque dijeron, oh, no me estás pasando a mí solamente esto, sino que le pasa a otra persona y a otro que vive a 1800 kilómetros de distancia, ¿te fijas? Qué importante eso que señalas, Vivi, del impacto que tienen en los seres humanos cuando se encuentran con otros seres humanos y se encuentran en el que nos pasan más o menos las mismas cosas. Que justamente ese es el camino de lo social. Yo sé que la pregunta ¿qué es sociocultural? Era una cuestión casi imposible, casi imposible. No da ni para un programa entero. Claro,
De hecho, yo creo que hasta los mismos profesionales humanistas tienen dificultades en especificar conceptos como la cultura. Más allá de que hay distintos autores, así como darme una respuesta rápida, es como, no me puedes pedir eso, es demasiado complejo. Pero creo que tenemos que empezar a avanzar un poquitito porque siento que lo sociocultural es como el agua para el pescado. El pescado como que no se da cuenta que el agua lo rodea, hasta que alguien quizá, bueno, en el lenguaje de los seres humanos le dice, ¿te has dado cuenta que el chileno es más así, por ejemplo, que seguramente pasaba en los españoles y estos encuentros, que va desnudando los trasfondos de sentido, que nosotros somos de una forma. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, pero en la medida que traemos esta reflexión o este contexto de sentido, lo podemos ver. Y en la medida que lo podemos ver, podemos hacer cosas, proponer cosas, meter cosas, sacar cosas, conservar cosas. Claro, es súper interesante porque también, si no caemos mucho en los estereotipos, estoy pensando ahora precisamente en el curso de pregrado que doy actualmente en la universidad, hay 2 estudiantes de España. Y uno pensaría España, si tiene el estereotipo como fijado en la cabeza, deberían ser más expansivos, más extrovertidos, y pasa que son súper calladitos. Y lo conversamos con el equipo de colegas y decíamos hoy que es interesante cómo, a pesar de que tenemos como una malla bastante psicosocial y que se hace mucho cargo de la subjetividad, también tenemos nuestros propios juicios y prejuicios, pues te fijas. Entonces sí, conversábamos el otro día en reunión en consejo académico, oye, estos estudiantes, miren que son calladitos y son de España, qué curioso, te fijas. Entonces también uno va construyendo estereotipos de culturas, de personas, de que ser rubio, de que te fijas miles de cosas que no tienen por qué necesariamente ser así. Entonces cuando tú te velas y dices, ya, ¿cuáles son mis juicios? ¿Cuáles son por qué cargo esto yo? ¿Por qué soy de esta determinada forma? Claro, es un ejercicio muy profundo, pero que finalmente te permite mirar desde qué lugar estás posesionado como observador del mundo. Y eso ojalá uno lo tuviera mucho más claro, ¿te fijas? Porque sería, yo creo, mucho más cuidadoso y más respetuoso de la otredad. Entonces, ese ejercicio yo creo que debiese ser casi que parte de nuestras prácticas cotidianas. Y yo creo que justamente resaltaba el tema de lo sociocultural porque nosotros tenemos muchos arquetipos que dan cuenta de estar más que obsoletos, pero que aún siguen como monos porfiados, no se caen nunca. Como el tema de la derecha o la izquierda, que es un encuadre que parte por separar la realidad y distinguirlos de forma polar. Hoy en día debiéramos cambiarlos por muchas razones, pero valga el ejemplo en decir, bueno, tenemos muchos estereotipos, por ejemplo, típico como siempre se señala como, ya, corrupción, los empresarios. Ya, sí, algo de eso hay, pero sería mucho más pertinente y adecuado para tener esa reflexión, partir diciendo algunos. Exacto. Y en ese algunos tratar de llegar a la especificidad de quiénes, porque esas formas de indagar la realidad son mucho más adecuadas para comprender, como cuando dicen los carabineros, qué sé yo, corruptos, por ejemplo. Ya, espérate, no todos, seguramente algunos, sin duda, y no porque sean carabineros, sino que la corrupción está donde la busques, en la distinción o categoría que tú encuentres y quieras conversar, la vas a encontrar. Religiones, filiaciones políticas, regiones, países, fuerzas armadas, sector público, privado, donde tú quieras la vas a encontrar. Por tanto, no sería tan como, es que tú no puedes decir nada de eso, pero decir como algunos, porque esa búsqueda del algunos te obliga a decir, ya, pero entonces, ¿cuántos? ¿En qué porcentaje? ¿Dónde? ¿Quiénes? Y eso te lleva a algo útil. Cuando tú ya llegas realmente, ya son, qué sé yo, 60.000, encontramos 5.000, qué sé yo, y eso te sirve, que ya sabes que son 5.000. ¿Y dónde están? Mira, acá, ¿y quiénes son? Y llegar a ese punto te permite hacer algo. Mientras uno hable de la generalidad, es como, no es asible, no puedes tocar eso, no puedes hacer nada con eso. Exactamente, por eso en este retorno a la presencialidad, uno debiese esperar que tanto en equipos de trabajo como en equipos educacionales hubiera, ojalá, diagnósticos más precisos y focalizados de cómo es esa vuelta a la presencialidad, porque es muy distinto volver a la presencialidad en un colegio particular pagado de Las Condes a volver a la presencialidad en un colegio de, no sé, de La Pintana, aunque ahí estoy siendo prejuiciosa en mi propio juicio, ¿te fijas? Pero no estoy diciendo... Pero es una descripción legítima, válida y entendible. Claro, entonces no estoy diciendo que sea peor o mejor, estoy diciendo que las políticas públicas debiesen ser lo suficientemente flexibles para hacerse cargo de que en Chile, querámoslo o no queramos,
Hay dos tipos de educación y eso lo ha habido y la pandemia lo intensificó y los estudios así lo señalan también. ¿Te fijas entonces por qué medir con la misma vara realidades que son absolutamente diferentes? Eso no quiere decir que no haya gente que sea acomodada y que no haya tenido propias problemáticas. Yo creo que todos las tuvimos, ¿cierto? En nuestro microsistema familiar, individual, con nuestros hijos, nuestras hijas, etc. Pero las maneras de abordar esas realidades debiesen permitir esas particularidades. Y ahí está lo sociocultural, ¿te fijas? Porque en el fondo, si no las recoges y haces políticas públicas volando en el aire, pasa lo que veíamos hace algún tiempo atrás, como, no sabía que en Chile los niños no tenían computador, no sabía que el wifi no era para todos y todas en Chile, ¿te fijas? Entonces, de alguna forma, si no pasa esto que tú decías recién, como generalizaciones sin estudios acuciosos en relación a cómo están los sistemas que posibiliten de verdad hacer un retorno a la presencialidad respetuoso del sufrimiento subjetivo que cada uno de nosotras y nosotros vivió en ese tiempo. Ese es el mundo ideal del psicólogo, claro. Justamente llegar, pero es que tiene que ser así, si es que no hay otra forma. En realidad, si tú te quieres hacer cargo de algo y quieres comprenderlo, de partida tienes que invertir harto tiempo en la reflexión y en la complejización y la distinción de a lo menos los aspectos más relevantes, porque es imposible limpiar todo de todo. Todo termina con... Pero igual que todo en la vida, yo digo, hay muchas cosas en la vida, pero hay poquitas cosas que son trascendentales y esenciales. Y en la capacidad que uno tenga de distinguirlas, como decía Maturana, y es cada uno quien especifica su propia realidad, requiere tiempo. Yo no puedo presuponer que porque tú eres psicóloga tú tienes A, B, C o D distinta a la que es ingeniera, por ejemplo. No debiera partir. Debiera dedicarme a preguntarte y a escucharte y contrapreguntarte y volver a preguntarte hasta que llegara a decir, Vivi, ya logré comprender algo profundo. Claro, si te fijas como las experiencias más exitosas del retorno a la presencialidad han sido aquellas que se han recogido la percepción de los colaboradores o los estudiantes y las estudiantes en su variabilidad. Entonces, por ejemplo, no sé, estoy pensando en algunas organizaciones que han hecho diagnósticos de verdad bastante buenos en términos de le acomoda lo presencial o no presencial. En algunos rubros no es necesario lo presencial. O quizás si usted es madre o padre puede tener un día de no presencialidad y eso va a ser muy nutritivo en términos de la construcción relacional con su hijo y su hija, ¿te fijas? Entonces, hay ciertas flexibilidades dentro de un marco normativo que se pueden ajustar a esa realidad y que va a hacer que esta vuelta sea mucho más mesurada, con más sentido y con medidas que de alguna u otra forma coayuden a que la salud mental se restablezca, si queremos usar una palabra, no sé, o se mejore o lo que sea. Como o avances en claro, de algún lugar más bien tratante, si ese es el tema. Sí. Me gustó eso que tú decías, como por ejemplo del aspecto laboral, que uno dice, bueno, quizá pudiera darle un día, qué sé yo. Claramente ahí empiezan como las miradas productivas, de decir, ya sí, pero es que si tú te vas no rindes o no produces o qué sé yo, o se pierde un poco la identificación con los valores de la empresa, la marca, la camiseta, qué sé yo. Pero lo que usualmente se pierde en esa reflexión es no ver el valor societal, sociocultural que se funda en que un padre y una madre puedan tener un vínculo sano con el niño, porque ese niño va a ser un ciudadano. Y a veces no logramos atribuirle ese valor a esta conversación. Y creo que tenemos que aprender a empezar a llevar las cosas que las estamos acostumbradas, como lo económico. Entonces, aquí en Chile, neoliberales como mientras haya crecimiento todo se arreglará por chorreo. Claramente, esa cuestión no es, y la corrupción y los sinvergüenzuras y la injusticia y la impunidad están más que evidentes. Pero uno dice, bueno, pero la corrupción, es que se robaron tanta plata o malversaron tantos fondos. Sí, ese es un perjuicio financiero económico, pero tú también te has puesto a pensar que ese acto que hacen algunos empresarios o algunos políticos, cómo daña el tejido sociocultural y el daño que genera, porque eso se vuelve cultura, y finalmente el niño o el adolescente se da cuenta que haciendo eso
es reconocido, sale en la tele, maneja autos. Entonces creo que es bueno empezar a volver a llevar las cosas a lo sociocultural. O sea, sí, pero está bien que veamos el daño financiero, la malversación, pero también necesitamos que los que tengan sensibilidad social digan, sí, pero también tienes que darte cuenta que esto también está dañando muchos otros aspectos que son generales, transversales, y que ese daño que se está acumulando ahí uno pudiera darlo como antecedente del estallido social. Porque personalmente la emocionalidad era, pero ¿hasta cuándo nos engañan? ¿Hasta cuándo nos roban? Y eso empezó a destruir. Y hoy en día tenemos mucho que construir porque las confianzas están por el piso, las redes sociales polarizan, las posturas fanáticas impiden conversar para comprendernos. Nos hemos acostumbrado culturalmente a conversar para convencerte. Y en el mejor de los casos, porque si no insultarte, que si es digital, más fácil. Claro, por eso te fijas como cuando te escuchaba como que se me vienen a la mente distintas ideas, como la primera es como la importancia también de los medios de comunicación, que por eso yo feliz vengo a este programa y véanlo todos porque el Seba es bacán, pero lo digo bien, porque en el fondo si tú prendes la televisión, estás estresado, tu hijo le está yendo mal en la vuelta a la presencialidad y ves pura violencia, que es lo que uno ve constantemente, eso no te ayuda en nada, te fijas en términos de descansar y tener un buen dormir, por ejemplo, que fue el síntoma más patognomónico, podríamos decir, de la pandemia. Entonces, de alguna forma, yo creo que es importante también tener espacios de distensión y de conversación como la estamos teniendo, desde buscar bien tratarnos, buscar resiliar, no seguir mostrando hoy que le pegó a tal gente, que el niño lo agredió y lo muestran 800 veces, ¿te fijas? Y esa tele está prendida a veces en horarios de comida, donde están los niños y las niñas, que debiesen ser espacios sin medios tecnológicos, ¿te fijas? Como en esos horarios donde uno debería aprovechar como madre o cuidador principal para instalar ciertos temas en función de cómo está mi hijo o mi hija en esta vuelta a la presencialidad. Y por otra parte también yo pensaba en esto como de la relevancia de la flexibilidad y de que ojalá que si quienes nos escuchan tienen algún cargo de liderazgo, saber cómo están humanamente sus equipos. Tú súper bien decías, la pandemia no se ha acabado, seguimos ocupando mascarillas, seguimos con el alcohol gel en la cartera o en los bolsillos. Entonces, todavía hay repercusiones de la pandemia, todavía hay gente que se está enfermando, todavía hay gente que se está separando, todavía hay familias que se han destruido o que se están destruyendo hoy día, ¿te fijas? Entonces esto no ha parado y de alguna forma si tú eres capaz de conocer, por ejemplo, que tu colega se está separando, cuando te responda de una forma inadecuada o te diga, pucha, vi vida de más plazo para hacer esta tarea, vas a decir, sí, pues en verdad no hay problema, ya, tómate tu tiempo. Pero esos liderazgos más humanos, por supuesto que permiten que la gente sortee mejor tiempos como el de ahora, versus todo lo que tú decías recién, por la conducta exitista, capitalista, neoliberalista, donde el mejor alumno es el que tiene puro 7, o sea, papá, mamá, si su hijo no tiene puro 7 este año, no importa, así como decírselo, te juro que es muy complejo, porque es como tú bien decías, tenemos muchos discursos de conciliación familia-trabajo, pero finalmente, ¿en qué se encarna eso? En el vacío, no queda en nada. Seguimos siendo muy exitistas, donde trabajamos muchas más horas de las que deberíamos. Sí, porque, por ejemplo, vi en el contexto de la Constitución, de la propuesta constituyente, tenemos esta como malformación intelectual, cultural, es como que ahora lo más importante es esto va a fundar todo, esto va a arreglarlo todo, o lo va a echar a perder todo, depende de cómo uno lo entienda, pero uno dice, ya, esto es un componente central a lo que estamos viviendo, pero hay muchos otros también que son centrales, incluso más centrales que esto, porque, bueno, en psicología laboral uno dice, oye, por decirlo, mira, el que es martillo va a haber clavos nomás, ¿cachai? O sea, si tenemos problemas con que la gente no cumple la ley, ¿cuál es la expectativa de que si cambias la ley va a cambiar la conducta o la motivación? O porque tú le pongas voy a sancionar el narcotráfico, el narcotraficante no va a dejar de traficar porque los incentivos, el fenómeno que se da ahí responde a otras lógicas que son socioculturales. Entonces la invitación es a veces nos metemos como la primera vuelta, segunda vuelta, la constituyente, esto. Pero oye, saquemos la cabeza del bosque y miremos que esta cuestión es mucho más grande en lo sociocultural, donde está lo político, lo económico, la salud mental, y mirar más macrosistémicamente, claro. En la complejidad. Exactamente, como a pesar de que sea como antipsicológico, más intrapsíquico, bueno, yo soy terapeuta familiar y tengo un enfoque sistémico construccionista de la realidad,
Entonces yo creo que ese tipo de miradas debiese estar más permanentemente en nuestros sistemas, porque si nos vamos a lo microscópico, nos perdemos todos los distintos sistemas en los cuales nos movemos como sujetos, y de alguna forma perdemos también los significados que tienen ciertos sistemas en los cuales pertenecemos o no pertenecemos. Y si no somos conscientes de eso, claro que vamos a tender a la dicotomización, como tú decías recién, por los buenos, los malos, los a favor de, que hoy día uno ve las redes sociales y es como a favor, vote a favor, venga lo que venga, y los en contra, rechazo lo que sea. Entonces, sin tener una postura más decir, oye, esto puede ser interesante, una conversación. Esto no, una conversación, exactamente. Entonces, como si estoy del otro bando, lo que me diga está malo. ¿Te fijas que siempre tendemos a ver el mundo, lo negro, lo blanco, lo lindo, lo feo? Tenemos que cambiar la forma de ver el mundo sociocultural, en lo sociocultural. Oye, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, muy interesante la conversación. Bueno, hemos abierto un montón de cosas. Agradezco las miradas que tú tienes frescas y la resiliencia, que es un tema que hay que intencionarlo y sostenerlo, porque se nos va la onda rápidamente. Cualquier cosa, el juicio de Johnny Depp desplazó el cachetazo de Will Smith y se acabó el tema, y después va a venir quizá qué cosa. Muchísimas gracias por venir a compartir tu visión y tus miradas al programa. No, gracias a ustedes, me encanta este programa, así que ojalá puedan siempre mantenerlo al aire. Un abrazo grande a ti, Seba, gracias por la invitación, y un abrazo a todos y a todas quienes nos escuchan y que sigan resiliando, porque no está tan fácil la vida. Muchas gracias, Vivi. Muchas gracias a los que nos siguen, los espero en el próximo capítulo.